Bien, frente a ustedes tengo la rotación. Fíjense que yo he puesto en este lugar la figura geométrica que estamos analizando y he dibujado unas circunferencias que están en relación a este punto llamado centro, y tracé las circunferencias que son como una especie de rieles en donde va a tener que ir precisamente descansando, por llamarlo de alguna manera, ese vértice. Luego este vértice va alrededor de esta parte de la circunferencia, ¿se fijan? Y así sucesivamente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 ruedas distintas. Y en cada una de ellas solamente puede ir ese vértice. No puede ir ningún otro, no pueden cambiarse de riel los vértices. ¿Ya? Entonces, esto se conoce como rotación. Si yo esto lo giro en función antihorario, el signo del ángulo que yo estoy utilizando es de signo positivo. Si en cambio decido mover la figura en sentido antihorario, entonces los ángulos deben indicarse de forma negativa, ¿ok? Ahora, el trabajo que se hace para la prueba de transición no tiene que ver con esto que ustedes tengan que dibujar ni nada, pero sí los va a orientar para poder ubicarse en el plano cartesiano, que es donde finalmente vamos a realizar las transformaciones, ¿ya? Ok, cuando yo voy moviendo, rotando esta figura geométrica, se van generando figuras obviamente congruentes, porque no cambia el tamaño de la figura. Y si no, no sería una transformación isométrica como tal, porque correspondería al contexto de semejanza y, como les había mencionado en el video anterior, tiene que ser con figuras congruentes. Ya, entonces el movimiento que yo voy a realizar ahora es un ángulo al azar, pero quiero que vean el efecto de los rieles. Es como si ese punto se moviera en su propio riel, o llamarlo así, como un trencito que se va moviendo. Entonces yo voy a realizar el movimiento. La figura va a ir cambiando no de forma, sino que de posición. A diferencia de la simetría axial, ustedes se van a dar cuenta que acá no hay tal opción, sino que podría ser podría ser una simetría central cuando esto rote en 180 grados, pero nunca va a calzar con una traslación ni con una simetría axial o reflexión. Sí puede juntarse con una o coincidir con una simetría central, ¿ya? Entonces voy a realizar el movimiento tiene que ir en los rieles. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo demarcado para no demorarme tanto. Entonces, cuando yo hago el movimiento, miren, el movimiento se va realizando y la figura, los puntos van sobre los rieles. ¿Se fijan? Este punto lo trasladé ahí, lo moví, lo roté y sigue sobre el mismo riel. Este punto igual, sobre su riel, este punto también, al igual que este otro, y van rotando en función a ese centro. Yo voy a seguir moviéndome, pero tiene que ir con la condicionante que acabamos de hablar. Es decir, no se puede cambiar de riel. Observan, ese punto sigue sobre su mismo riel, este punto sobre su mismo riel original y este también. El movimiento yo lo puedo realizar de forma brusca, como en este sentido. Aquí. Lo voy a posicionar, ahí está. Aunque aparentemente podría haber una ilusión óptica de que la figura tal vez cambió de tamaño, no es así, por ningún motivo. Sigo insistiendo que tiene que haber congruencia. Voy a posicionar esta otra figura que es congruente a la que estamos rotando, ahí para que la observen, para que observen el efecto óptico que tiene. ¿Se fijan? Esto puede ser una rotación de 90 grados perfectamente. Entonces, si yo sigo rotando acá, voy a llegar a un momento, sigo rotando con la condición que ya les mencioné, y va a llegar un momento que puede ocurrir esta situación, que ya les mencionaba con anterioridad. Esta situación. Ahí. A ver, no me equivoqué de eje, porque tienen que coincidir los ejes.
las líneas del tren, por llamarlo de alguna manera, para que lo entiendan mejor. Ya, miren, este punto que está acá lo acabo de rotar. Y en este punto, ahí yo podría suponer que hay una rotación de 180 grados. Y si ustedes observan, coincide con el concepto anteriormente mencionado, que era el concepto de transformación isométrica, simetría central, o bien homotesia, con la razón 1:1. Entonces, la homotesia de razón 1:1, que vendría siendo la misma simetría central, puede coincidir con una rotación en 180 grados, ya sea en menos 180 grados, en más 180 grados o bien menos 180 grados. ¿Ya? Entonces, pero nunca podría venir en una prueba de transición identificada ambas, o viene una o viene la otra, ambas no pueden ser. Entonces, si te piden rotar en 180 grados, no interesa si es por el lado más 180 o menos 180, porque finalmente es una sola, es la misma. ¿Ya? O sea, si te piden rotar en 180 grados, tú puedes perfectamente juntarla con una simetría central. Eso es lo que quiero decir. Ojo con el tema visual, porque aparentemente parecieran figuras que no son del mismo tamaño, pero sí lo son congruentes. Vuelvo a insistir, ilusiones ópticas se dan por doquier en este tipo de trabajo, pero lo cual no significa que no lo sean, que no sean congruentes. Ok.